Bueno, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hacer una pequeña demostración práctica de cómo resolver algunos ejercicios que tienen que ver con la curva normal. Primero que todo, ¿verdad? Para tratar de desarrollar un razonamiento adecuado, una lógica más, eh, digamos, apta para resolver los ejercicios, tenemos que usar lo que es la tabla normal, ¿verdad? La tabla normal, esa que ustedes tienen para efectos del curso. Lo importante de esa tabla es entenderla, ¿verdad? Razonarla para poder hacer un uso enriquecedor de ella. Entonces, esa tabla, ¿exactamente a qué se refiere? Bueno, esa tablita que tenemos en PDF o que la hemos impreso quizá, es una tabla que tiene un montón de números, como ustedes pueden ver ahí, y todos dicen 0, algo, ¿verdad? Pongámosle así, 0, algo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. ¿Y qué significa ese 0, algo? Bueno, recordemos que en primera instancia, habíamos dicho que todas las probabilidades siempre van a ir en un rango que va a ir de 0 hasta 1. Hasta 1. Entonces, no podemos encontrar nunca una probabilidad que exceda, ¿verdad? Que exceda el valor de 1, ni una probabilidad que tenga un valor inferior a 0. Eso es muy importante. Por eso es que todas estas probabilidades que ustedes tienen aquí abajo, siempre van a decir 0, y viene ahí algún número determinado. Nunca va a haber un número superior a 1, ni un número inferior a 0. Bien, entonces, eh, importante esa parte y además también, ¿verdad? Vamos a enriquecer el razonamiento que estamos haciendo aquí, tratando de entender todos estos números que están en la tabla, exactamente qué son. Bueno, esos números son, por un lado, son probabilidades. Probabilidades. Y al mismo tiempo son áreas. Son áreas. Entonces, ¿probabilidades de qué? Bueno, son probabilidades de que Z se va a encontrar siempre desde menos infinito, siempre desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta donde yo le indique. Entonces, por ejemplo, si buscamos en la tabla, qué sé yo, 1,10, ¿verdad? 1,10 en la tabla, vendría siendo, ¿lo pueden verificar ustedes, por favor? ¿Verdad? Vendría siendo, vamos a ver qué se me hizo, 0,86,433. Entonces, en este caso, según lo que acabo de explicar, este valor que nos está arrojando la tabla, ¿verdad? Corresponde a una probabilidad de que Z esté, recuerden que siempre es desde menos infinito hasta donde, digamos, ¿de dónde le estoy diciendo? Le estoy diciendo en 1,10. Entonces, esta área que está aquí, ¿verdad? Esta área que está aquí, que es lo que ese es el valor que me está señalando la tabla, al mismo tiempo es una probabilidad. La probabilidad de que Z esté entre menos infinito y 1,10. Así es como vamos a resolver todos los ejercicios, ¿verdad? Todos los ejercicios. Entonces vamos a utilizar de ejemplo un par de valores ahí aleatorios para que los tengamos ahí a la mano y podamos irlos resolviendo. Vamos a borrar aquí un momentito, ¿verdad? La pizarra es un poco pequeña, entonces tenemos que acomodarnos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a anotar en una parte ahí que no nos estorbe, ¿verdad? Podemos anotar un par de valores de referencia para estarlos utilizando. Por ejemplo, podemos poner 1,9. 1,9, ¿verdad? 1,9. Y sabemos que 1,9 en la tabla, ¿verdad? Podemos ponerlo en azul. 1,9 en la tabla es 0,97.
0,97 128. 128. Ahí lo tenemos. Y también podemos tener de referencia, por ejemplo, podría ser, qué sé yo, el 1,1 que acabamos de utilizar, ¿verdad? 1,1. Y vamos a tener ya claro, ¿verdad? Para que el video no se haga muy largo, que 1,1 en la tabla habíamos dicho que era 0,86, ¿verdad? 0,86 433. Muy bien, esos valores los vamos a tener ahí anotados para que podamos hacer el ejercicio de una manera más ágil. Ok, vamos a iniciar con un ejercicio típico, ¿verdad? Que por ejemplo me pueden decir a mí, ok, ¿cuál es la probabilidad, ¿verdad? De que Z sea mayor, o pongámoslo primero de esta manera, de que Z sea menor, a 1,10, ¿verdad? De que Z sea menor a 1,10. Bueno, en este caso, como ustedes ya saben, el primer paso consiste en dibujar la curva normal. Vamos a dibujar la curva normal. Marcamos el valor, este valor que siempre trae la pregunta es el valor en el eje X, evidentemente. Vamos a utilizar el negro ahí, el 1,10. Y la pregunta me está indicando que si Z es menor. Recuerden que la boquita, ¿verdad? Como en el juego de Pac-Man, ¿verdad? La boquita se está comiendo al 1,10. Entonces me están preguntando cuál es la probabilidad de que Z se ubicara en este sector. Bueno, curiosamente, como ustedes pueden ver en pantalla, si la pregunta viene planteada de esa manera, pues nos salvamos porque no hay mucho que hacer. En virtud de que los valores que me da la tabla calzan perfectamente con el sentido de la pregunta. Entonces, si vamos a la tabla, que bueno, aquí ya lo tenemos adelantado, sería este valor de arriba, ¿verdad? Ese 0,86433, ¿verdad? Este 0,86433 es el área que hay desde menos infinito. La probabilidad de que Z esté desde menos infinito hasta donde yo le dije 1,10. Y esa sería pues la respuesta en este caso. Sin embargo, ¿qué pasaría si por ejemplo me cambian un poco la pregunta y dice cuál es la probabilidad de que Z sea mayor más bien a 1,10? Ustedes pueden ver, la pregunta es sumamente similar, pero aquí el razonamiento hay que cambiarlo un poco. Vamos a hacer la curva, ¿verdad? Es el primer paso. Dibujamos la curva y marcamos el punto de referencia, el 1,10. Este valor de referencia que estamos marcando ahí no tiene que ser exacto. La curva en este caso tiene una función de guiarnos en la lógica, en el razonamiento, pero no es algo que tiene que ser exactamente, digamos, perfecto con respecto a los ejes X y Y, aunque se puede hacer sin ningún problema. Aquí me están diciendo que la Z es más grande, o cuál es la probabilidad de que fuera más grande, o sea, de 1,10 hacia el otro infinito prácticamente. El asunto ahí es que tenemos, si nos fijamos en la tabla, que bueno, para eso ya pusimos el valor en la esquina, tenemos ahí un pequeño problema, porque el valor que me está dando la tabla, que es 0,86433, va a corresponder a todo esto. Eso es lo que yo, digamos, vamos a escribirlo aquí, eso es lo que yo sé. Pero me están pidiendo otra parte que está allá, a la derecha del 1,10, y eso yo no lo sé. ¿Ok? Esto
No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, ¿cómo podríamos deducir eso? Bueno, otra de las propiedades teóricas que hay que dominar en este tipo de temas de previo a hacer los ejercicios es entender que el área total de la curva, de infinito a infinito, de lado a lado, siempre equivale a 1. Por lo que hablamos ahora de que las probabilidades no pueden ser mayores a 1 ni menores a 0. O sea, el ámbito, el espectro total de la curva va a ser 1, siempre, de infinito a infinito. Entonces, si yo sé que de extremo a extremo es 1, y yo sé que de este infinito hasta este punto, o sea, el área blanca de la curva es 0,86 433, si yo al área total de la curva le resto ese valor por diferencia, obtendríamos la parte, aquí este cero quedó un poco feo, ¿verdad? La parte que sí me interesa. ¿Y cuál sería? Bueno, vamos a calcularlo, ¿verdad? Vamos a calcularlo, por aquí tenemos una calculadora. Aquí tiene que estar. Pero no encuentro la aplicación, ¿verdad? Y vamos a hacer una micropausa para traer la calculadora y poder hacer el ejercicio. Ok, entonces 1 menos 0,86433 nos da un área, ¿verdad? Que sería la respuesta, en este caso, de 1, no, disculpe, bueno, no importa, sería 0,1356 con 7, ¿verdad? Esa sería la respuesta en este ejercicio número 2. Ahora, ¿qué sucede? ¿Verdad? Si, por ejemplo, bueno, vamos a otra forma en la que podría salir esto. Ustedes pueden ir haciendo este ejercicio ahí en casa. Lo que hacen es que le ponen pausa al video y lo van replicando conmigo. Bueno, este es igual, hay que borrarlo. Y aquí aprovechemos el simbolito. ¿Qué sucede si me dicen, por ejemplo, que z es mayor a menos 1,10? Bueno, en este caso vamos a dibujar la curva, igual que como hemos hecho en el ejercicio anterior. Dibujamos la curva aquí, ¿ok? Marcamos el punto de referencia, que es 1,10, pero en negativo. Y vemos el área hacia donde iría. Aquí dice que z es mayor por el asunto de la boquita, entonces el área que nos va a interesar es esta que está aquí. Toda esta que está aquí. Bueno, ya sabemos que cuando tenemos un ejercicio trabajando con números negativos, por el efecto espejo, que ya sabemos que existe, tenemos que darle vuelta a la curva. Tendríamos que darle una vuelta a la curva y replantear la misma, ¿verdad? Entonces, este ejercicio quedaría ahora de esta manera, por el efecto espejo que ya hemos venido conversando antes. Y si ya lo tenemos de esta forma, pues nos queda obviamente de la misma manera que hicimos del ejercicio, el primero que hicimos hace unos minutos, el área que está aquí, que ya no la está dando la curva, o la tabla más bien, esa área correspondería al área buscada, que equivale a esta área equivale a esta, por ende esa sería la respuesta en este caso. Lógicamente, ahorita por temas de que el video nos haga muy largo y por espacio en la pizarra, no estoy redactando la respuesta, pero hay que poner ahí la respuesta con toda la formalidad del caso. Ahora bien, si la pregunta, porque esto puede aparecer de varias maneras,
nos dijera, por ejemplo, cuál es la probabilidad, ¿verdad?, de que z más bien sea, aquí disculpen, porque aquí acabo de ver que cometí un error. En el anterior, para que este escenario se diese, z es mayor, ¿verdad?, a esta cantidad. Ahora sí, si z fuese menor a menos 1,10, ahora sí, ¿verdad?, este era el que teníamos que hacer abajo. ¿Qué correspondería? Bueno, en este caso dibujamos la curva como corresponde. El valor va a estar aquí, igual que en el anterior, 1,10. Pero dice que z es menor, entonces tendríamos que trabajar con la curva o con el área a la izquierda del valor de referencia. Obviamente este es un número negativo. Y obviamente también por el tema de el efecto espejo, ¿verdad?, tendríamos que darle vuelta a la curva y nos queda ahora de esta manera, 1,10 positivo, y el área que nos interesa es la cola. Esta parte de aquí, que fue la que habíamos resuelto también en los ejercicios anteriores, se llama una cola. Ya planteado el ejercicio de esta manera, ¿verdad?, ya sabríamos cómo resolverlo, porque sería exactamente como el ejercicio que teníamos aquí abajo hace un instante. Habría que agarrar el área total, que es 1, restar el área que sí sabemos, que es 0,86, y habíamos dicho que la respuesta, en este caso de abajo, es 0, este ya no quiere escribir, va a ser, por ejemplo, 0,13. 13,567. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer otra combinación de ejercicios. Bueno, entonces ya se podría decir que con los dos, con los 4 ejercicios anteriores ya hemos visto la relación que hay cuando, ¿verdad?, cuando z, ¿verdad?, primero vimos z es mayor, ¿verdad?, mayor a un positivo. También vimos cuando z es menor a un positivo. También hemos visto cuando z es mayor a un negativo, y lógicamente cuando z es mayor a un negativo. Menor, aquí quiero decir menor. Disculpe, aquí me equivoqué. Aquí es menor. Menor. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras combinaciones de ejercicios podrían salir? Bueno, también podemos jugar con el 0, ¿verdad? Con el 0. Sabemos también por defecto, vamos a borrar esto, ¿verdad?, que 0 en la tabla, sabemos de antemano que 0 en la tabla es el valor que corresponde al área, ¿verdad?, es de 0,5. Y eso, pues por supuesto, como hemos venido diciendo, esto significa, ¿verdad?, que la probabilidad de que z esté entre menos infinito y el 0, ¿verdad?, equivale a este valor, 0,5. ¿Ok? No se les olvide. Entonces, si digamos, nos aparece una pregunta que diga, por decir algo, ¿verdad?, que diga cuál es la probabilidad de que z, vamos a poner z en el centro, sea mayor a 0, pero que sea al mismo tiempo menor a 1,1 o 1,10. Bueno, en este caso vamos a dibujar la curva como corresponde, ¿verdad?
La vamos a dibujar. ¿Y qué corresponde ahora? ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer? Bueno, que deberíamos hacer es marcar los dos valores de referencia. Vamos a marcar aquí y aquí. Aquí el 1,10 y aquí el 0. Aquí lo que nos va a interesar es esta área que está en el medio de esos dos valores. ¿Y cómo averiguamos eso? Bueno, muy sencillo, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que aquí tenemos que hacer un segundo dibujo, un dibujo auxiliar, digámosle así, ¿verdad? Sabemos que desde menos infinito hasta 1,10, ¿verdad? Toda esta área es la que tenemos, lógicamente, aquí arriba, ¿verdad? Que sería 0,86433. Y también sabemos que desde menos infinito, de nuevo, pero hasta 0, ¿verdad? Toda esta área, tenemos aquí, es, ¿cuánto? Bueno, lógicamente lo que ya hemos dicho arriba. Dice que es 0,50. Entonces, si yo tomase el área más grande, que es la naranja, toda esta área que es la naranja, y le resto el área del 0, el área azul, que sería esta de aquí, por defecto, ¿verdad? Por defecto voy a averiguar este intervalo que es el que me interesa. Y por supuesto que si hacemos ese toque, ¿verdad? Como decimos aquí, pues responderíamos el ejercicio. De tal suerte que lo que hay que hacer es una resta. A este le vamos a quitar, ¿verdad? El otro valor. Y nos va a quedar, obviamente, aquí ni siquiera jugamos la calculadora, 0,36433. Esa sería la respuesta, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me equivoco y pongo este arriba y pongo este abajo? Bueno, cuando hacemos la resta nos va a dar un valor negativo y sabemos que en probabilidades los valores negativos no existen. Entonces deberíamos darnos cuenta de que del error y corregir de inmediato. Claro, algunas cosas como ustedes pueden ver de este tipo de ejercicios están relacionadas con saber de antemano algunas pautas teóricas. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo, vamos a ver, si por ejemplo, aquí tendríamos, digamos, o Z ubicado entre 0 y un positivo, pero ¿qué pasa si tuviéramos ubicado a Z entre un negativo, ¿verdad? Y 0, ¿verdad? ¿Qué pasa si tuviéramos eso así? Que Z es mayor a 1,10 negativo, pero es al mismo tiempo inferior a 0. Bueno, pues el dibujo que se nos va a figurar, vamos a hacerlo, sería este, 1,10 negativo evidentemente, y el 0 aquí. Y se nos forma el mismo rango o el mismo intervalo que acabamos de hacer o resolver. Entonces, ¿qué corresponde ahí? Bueno, evidentemente, por efecto simétrico, ¿verdad? Al darle vuelta a la curva, lo vamos a tener nuevamente de esta manera. Y ya lo hemos resuelto hace unos minutos. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, a Z entre un positivo y 0, y también con Z con un negativo y 0, que es otra de las combinaciones que podría aparecer en este tipo de ejercicios. ¿Qué otra cosa puede aparecernos o podría formularse? Bueno, Z entre dos positivos. ¿Y cómo sería eso? Bueno, ahí, por ejemplo, podemos decir, ¿cuál es la probabilidad de que Z, ¿verdad? Z sea más grande a
1,10, pero simultáneamente sea más pequeño a 1,9. ¿Ok? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, esto es muy similar a la que acabamos de hacer. Es casi idéntico, ¿verdad? Ahí vamos a marcar la curva, ¿verdad? Vamos a marcar la curva. Y tenemos claro, ¿verdad? Tenemos claro que aquí tendríamos aproximadamente el 1,10 y aquí el 1,90. Y estamos tratando de calcular la probabilidad de que Z esté dentro de ese rango, muy similar a lo que acabamos de hacer. De hecho, se resuelve exactamente igual. Entonces, recuérdese, ¿verdad? Que si razona, aquí ya tenemos listos los valores de la tabla, lógicamente. Y por un lado tenemos el 1,90, que ya sabemos que el valor es 0,97128. Esa es la probabilidad de que Z esté desde menos infinito hasta el 1,90. Y el valor ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? El 1,1 o con 1,10 es 0,86, que sería hasta aquí aproximadamente. 1,1 es 0,86433. ¿Qué sería? Sería todo este valor de aquí. Bueno, si lo hacemos así, todo este valor hasta aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo, ¿verdad? Hacer una resta del área grande, que sería digamos, todo esto y restarle el área pequeña para obtener por diferencia lo que me interesa. Y en este caso, ¿verdad? Vemos esto que no quedó así como que muy bonito. Ponemos entonces 0, el área del número mayor sería 0,97 128, y a eso le vamos a restar 0,86 433. Y vamos a hacer el cálculo, porque este sí no lo habíamos hecho. 0,97 128, y a este le restamos 0,86 433, y nos va a dar un área, ¿verdad? Que es la que nos interesa aquí al hacer esa operación, de 0,10695. Esta es la respuesta. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si nos cambian la pregunta? Vamos a ver qué otra opción podría haber aquí, ¿verdad? Y nos dicen, por ejemplo, que dice, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea mayor a 1,90 pero menor a 1,10? Negativo, ¿verdad? Bueno, aquí ya sabrán ustedes por dónde va la procesión, por dónde va el desfile, ¿verdad? Porque habrá que hacer el dibujito y ya sabrán el escenario que se nos va a materializar. Tenemos aquí el 1,9, por acá el 1,10, ¿verdad? Y tenemos que resolver este caso que tenemos en pantalla. Ahora, por un efecto simétrico, ¿verdad? Como ya ustedes saben, con los negativos, le damos vuelta y nos va a quedar exactamente igual a como acabamos de resolverlo. Entonces, pues ya si devuelven el video unos segunditos, ya tenemos resuelto este ejercicio, ¿verdad? Recordar que todos los casos que hemos hecho, donde hemos hecho este giro, ¿verdad? Donde hemos hecho este giro, por el tema de que son unos negativos, le estamos dando vuelta al dibujo para poder guiarnos, pero la pregunta siempre sigue siendo esta. No es que la pregunta pasó y se convirtió en esto no, ¿verdad? Esto no. La pregunta siempre es esta. Solamente estamos haciendo aquí un razonamiento para podernos orientar. Bueno, vamos a borrar esto. Y yo creo que el único caso que nos queda por ver
es cuando z está ubicado entre un número positivo y un número negativo. Digamos que z está entre menos 1,10 y 1,90 positivo. Bueno, en este caso, ¿verdad? En este caso, si dibujamos la curva, tendríamos el 1,10 negativo por aquí y por acá el 1,90 aproximadamente. Ok. En esta oportunidad, tenemos que dividir el ejercicio en dos fases, ¿verdad? Por un lado, vamos a hacer la fase 1, porque esto no se puede arreglar de manera directa. Lo vamos a hacer, vamos a dividirlo esto en dos partes. La primera parte va a consistir en averiguar cuánto hay desde el 0 hasta 1,90, ¿verdad? Y luego calcular la otra parte restante que nos quedó pendiente y luego sumar esas áreas. Entonces, para saber este primer tracto que tendríamos aquí, este primer tracto que lo vamos a resolver, ¿verdad? Vamos a agarrar el área de 1,9, que es 1,9, ¿verdad? El área es 0,97 128 y le restamos el área del 0, que es 0,5. Y esto nos va a dar 0,47 128. Aquí tenemos la fase 1. Ahora, ¿qué pasa con la fase 2? Bueno, con la fase 2, ¿verdad? Vamos a ahora agarrarnos con la otra parte, que sería, si ya le damos vuelta, de 0 a 1,10. Esta parte de aquí. Y para resolver esa parte de ahí, ¿verdad? Vamos a utilizar, vamos a sacar el área de 1,1, que es 0,86 433, y a esa área le vamos a restar el área del 0 y tendríamos ahí, ¿verdad? Sería 0,36 433. Ahí tenemos esa otra parte. O sea, por un lado hemos averiguado esto y por otro lado hemos averiguado esto en la fase 1 y esto en la fase 2. Lo que ahora, como les dije, nos compete es sumar esos valores para obtener el área total y por ende la probabilidad de que z esté ahí. Recuerda que son probabilidades, no es que z está necesariamente ahí. 47, 128, y resulta que la respuesta total de este ejercicio es 0,83 561, ¿verdad? Bueno, ese 6 quedó fatal. 61. Y ahí tendríamos el ejercicio ya resuelto. Bueno, en este caso, ahí terminaría, digamos, una ejemplificación así un poco rápida que yo espero que complemente lo que se explicó en la parte teórica. Son de diferentes formas o escenarios que nos puede aparecer este tipo de ejercicios. Y básicamente, si ustedes lo practican y lo van razonando, ¿verdad? Recuerden que hay que tener claro una serie de pautas teóricas que hay que tener de previo dominadas para poder hacer esos ejercicios. Entonces, bueno, ha sido un placer saludarlos, espero que haya quedado claro, que se haya apreciado bien los números que se anotaron en la pizarra y nos vemos en el próximo video programa, en la próxima video clase, que estén muy bien.
y gracias por su atención.